Bueno, ahí, buenos días a los que están viendo el video. Ya saludé a a los dos compañeros que están conectados. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la parte de la ley de Ampere y y hacer ejercicios al respecto de todo lo que haya por ahí. Entonces ahí voy compartiendo. Vamos a ver. Ahí se ven. Se veía, pero ya Se detuvimos. veía así, no sé. Veo que está. Voy a- Ok, creo que ahora sí. Ya se ve un poco más. Sí, pero ahora sí. Ok, ahí buenos días a los que acaban de ingresar. Ya veo que ingresaron varios. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, vamos a ver un poquito esta parte de la ley de Ampere, como para que lo recuerden. Eso lo vimos así como en carrera, el puro final de la clase pasada. Y la idea es hacer varios ejercicios al respecto. Ok, entonces empezamos acá. La ley de Ampere es algo muy similar a lo que estábamos haciendo con la ley de Gauss en campo eléctrico. Entonces vamos a ver un poco lo siguiente. Acá la diferencia es que antes nosotros agarrábamos una superficie cerrada, ¿verdad? Y la carga encerrada en la ley de Gauss, decíamos que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Yo sé que este azul no se ve muy bien con el verde, pero lo que quiero nada más es como que vean un poquito la similitud. Entonces, antes lo que nosotros estábamos observando en sí era que este campo eléctrico sea perpendicular a las superficies o sean paralelo a las superficies, ¿verdad? Acá en la ley de Ampere también vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo mismo. Acá, entonces vamos a decir que la integral cerrada del campo eléctrico, pero ahora no va a ser una superficie cerrada, ¿verdad? Ya no vamos a encerrarlo en una caja, en una esfera o en algo. Ahí no vamos a encerrar la carga, sino que ahora vamos a hacer es una espira cerrada, o sea, una línea, simplemente. Que en este caso, esta sería la espira cerrada. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si dentro de la superficie que tienes espira hay alguna corriente, entonces vamos a decir que la integral cerrada de ese campo magnético producto punto diferencial de longitud es igual a mu sub 0
por esa corriente que hay dentro de esa espira. ¿Ok? Ahora, preguntas típicas de quiz. Si esta integral me da 0, significa que por esta espira o que en algún punto de esta espira el campo magnético sea 0. ¿Qué creen ustedes? No necesariamente. No necesariamente. Exacto. Lo que implica que me dé 0 es que no hayan corrientes netas dentro. Tampoco implica que no pase ninguna corriente, porque si yo paso una corriente en un sentido y paso aquí otra corriente en otro sentido, entonces ahora sí, ¿cuánto me tiene que dar este integral del producto punto entre B y D de L? Me tiene que dar 0. No importa dónde yo ponga esas corrientes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver es la corriente que hay dentro de cualquier superficie que esté delimitada por esa, que puede ser cualquier forma la superficie. Puede ser, digamos, una bolsa. Está delimitada. Vean que esa bolsa está delimitada por por esa área. Entonces, la corriente neta que haya dentro de eso, en toda esta superficie de acá, ¿verdad? En esta bolsa, yo la puedo entonces encontrar con esta, puedo encontrar el campo magnético aquí, alrededor de eso, que es un poco la idea de lo que se quiere. ¿Me siguen con esto? Profe, ¿por qué la mide ahí y no en toda la superficie, solo en esa parte de arriba? Ah, ¿por qué no lo mido en la superficie digamos aquí, en la tapa? Porque puede ser cualquier superficie. Eso nos va a servir, digamos, este concepto va a ser importante un poco más adelante. Bueno, en realidad en la próxima clase lo vamos a ver con la corriente de desplazamiento. El campo magnético no es como el campo eléctrico, que usted lo podía medir en un punto. Sí, en realidad el campo magnético nosotros lo vamos a medir en un punto. Nada más que aquí, por ejemplo, en este caso, en el de un alambre infinito, si yo tengo un alambre infinito, yo puedo calcular el campo magnético en cualquier punto de esta superficie, porque está igualmente distanciado. Vea que la distancia que hay es la misma para cualquiera de esos puntos. ¿Cierto? ¿Me siguen con eso? Sí, sí, es que yo me refería a las paredes del objeto que dibujó, pero me queda claro con lo último que dijo. Ok. Entonces, esa es un poco la idea. Calcularlo en ese sentido. Entonces vamos a ver, vamos a sacarlo para este caso. El caso más simple, que es ya yo les había dado el resultado antes y vamos a ver cómo se obtiene con ampere. Entonces, en cualquier punto, ¿cómo son, digamos, en este punto de acá? ¿Cómo son el D de L? Vea que el D de L sería un D de S, ¿cierto?
Aquí tienen que tener mucho cuidado. Recuerden ustedes que cuando veíamos con Biot-Savart, el DDL era un pedazo del alambre. En este caso, para Ampere, el DDL corresponde a un pedazo de esta espira imaginaria o un alambrito imaginario que es donde quiero calcular el campo magnético. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, entonces apunten eso muy bien y ténganlo en presente. Entonces acá, ¿cómo son el DDL y el campo magnético? ¿Paralelos o perpendiculares? Paralelos. Paralelos. Por lo tanto, cuando yo tengo DDL como un DDS, bueno, y el campo magnético, ¿cómo es a lo largo de toda la espira? Tangente. Y aparte de ser tangente, aparte de ser paralela al DDL, ¿qué más tenemos? Es uniforme. Uniforme significa que tiene la misma magnitud y que se comporta igual. Ok, entonces, como el campo magnético no cambia a lo largo de la espira, este yo lo puedo sacar del integral. Entonces me va a quedar campo magnético por la integral del radio, ¿verdad? De R por el d de zeta. Y para que sea una espira cerrada, ¿de dónde a dónde lo tengo que integrar? De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Entonces, eso me queda que va a ser B por 2 pi por R. Ya calculado. ¿Y cuánta corriente está pasando dentro, en alguna superficie dentro de esta espira? Aquí, adentro. Vea que la espira va a delimitar alguna superficie. Entonces eso, ¿cuánto es? I. Ah, no, mío. Sí, mu sub 0, entonces la corriente encerrada es I. Mu sub 0 es una constante que siempre va a estar ahí, ¿verdad? A menos que estemos en otro material. ¿Verdad? Que estemos sumergidos en agua o en algún material magnético, entonces de ahí cambia el mu sub 0 por mu, como pasaba con los dieléctricos. Entonces el campo magnético es mu sub 0 por I sobre 2πr. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se aprendieran esta fórmula? Ujú. Del campo magnético en ese caso. ¿Entendieron bien esto? Este manejo. Sí, profe. Entonces acá lo importante es primero ir ubicando una espira que sea paralela o perpendicular. Más que todo para que no se me complique. Y que el campo sea uniforme. Esas son un poco las cosas que necesitamos para que esta integral no sea difícil de calcular. Se simplifica. ¿Está claro ahí? ¿Qué pasa en este caso? Si yo agarro una espira, así, por ejemplo, afuera. Veamos esta que es un cuarto de cuadrante.
Vamos a ver. ¿Cuál sería entonces? Bueno, para esta que es un cuarto de cuadrante, como tengo diferentes formas, entonces la voy a empezar, la voy a sacar con diferentes lados. Entonces, este es el lado 1, este es el lado 2, este es el lado 3 y este es el lado 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos este en este caso? Para el lado 1, ¿cómo sería la integral de b punto de dl? ¿Cómo sería esta integral? ¿El d de l hacia dónde va? De B a C. De b a c. Correcto. Ese sería de b a c. Pero el d de l, ¿en qué dirección va? Y negativo. Bueno, no, J negativo. Y negativo. Entonces sería un d de y. Esto porque lo estoy tomando del punto más, bueno, tendría que tomarlo para poner bien los signos. Este debería de ser desde C hasta D, hasta B, ¿verdad? El punto más bajo al punto más alto. Entonces el d de L sería menos d de Y en J. ¿Y el campo magnético en qué dirección va? Menos X en Y. Entonces el campo magnético sería un campo magnético que depende del radio, ¿verdad? Que depende de Y, porque no está exactamente en la misma dirección. Pero esto va en Y, negativo. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando yo hago el producto punto de I con J? Producto punto de I con J, ¿cuánto me da? Cero. Porque son perpendiculares. ¿Lo ven? ¿O no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces en esa primera parte me da cero. ¿Qué pasa en la segunda parte? ¿Cuánto me da esa integral? Cero también, profe. También da cero. En la tercera parte, ¿cómo son el D de L y el B? Sería la integral de 0 a pi medios, o de 0 a zeta, para dejarlo en términos generales. Sería la integral de 0 a zeta. ¿Y cómo son el campo magnético y el D de L?
Vean que el DDL va siguiendo esta dirección. ¿Ok? Entonces aquí va para abajo. ¿Es perpendicular al campo? ¿Son perpendiculares o paralelos? Profe, no sé, ninguna de esas dos. Serían antiparalelos, porque el campo magnético va a ir en esa dirección y el DDL va a ir en esa dirección. Entonces va a ser menos B, que es uniforme, por un DDL, que sería un RD de cita. En este caso el radio es R2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Pero como todos los puntos están igualmente distanciados, entonces el campo magnético va a ser uniforme para esa parte 3. Entonces lo puedo sacar de la integral. Entonces va a ser menos B por R2 por cita. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y cuánto es B para para estos puntos? ¿Cuánto es el campo magnético en ese punto? Sería, profe, mu sub 0 por I Ajá. entre R2 por cita. Mu sub 0 por I entre 2pi, que fue lo que habíamos calculado, R2, entonces sería por R2 por cita. Esa es la magnitud del campo magnético en esos puntos. R2 se me cancela con R2, entonces me va a quedar menos mu sub 0 por I por cita entre 2pi. Eso es lo que me da esa integral. ¿Está claro? Profe, la verdad sí me confundí un poco. Es que, no sé, yo pensé que esa de mu sub 0 por I entre 2pi por R era como para cuando si era una, como ese estilo, que es una espira completa No, cerrada. eso fue que con Ampere nosotros calculamos cuánto vale el campo magnético aquí. En cualquier punto de un círculo completo. Cualquier punto de esos que usted escoja, ese es el valor del campo magnético. Eso fue lo que calculamos. Sí. Ah, ok, ok. Sí, sí, profe, ya, está bien. Y ahora sí, Y la dirección del campo magnético en ese punto. sería contraria al DDL. Aquí a donde lo estamos calculando sería contraria al DDL. Por eso Pues, nos... profe, ahí lo que se hizo fue más bien reemplazar el campo magnético por lo que ya habíamos calculado antes. Es que pensé que lo estábamos igualando. Entonces, por eso está No, confundido. todavía no lo hemos igualado. Perfecto, gracias, profe. Todavía es que vea que aquí no estamos calculando el campo magnético total en la espira.
Ya en la espira cerrada. Aquí estamos en una espira abierta porque nada más estamos yendo de este punto a este punto. Estamos yendo de C hasta D. Estamos calculando esto nada más. Ok, ok. Sí. Entonces no lo podemos igualar a mu sub 0 por I porque no es una espira cerrada. Sí. Sí, profe. Ahora sí. Ok. ¿Y qué va a pasar para el cuarto? ¿Cómo son el campo magnético y el DDL? Paralelos. Entonces sería la integral de 0 a zeta del producto punto de B con R. Y en ese caso, ¿cuánto sería? Como son paralelos, sería el campo magnético por el DDS. ¿Y el DDS quién es? R1 por D de cita. Y si hacemos todo lo mismo, ¿a qué llegamos? A lo mismo que en la superficie 3. No exactamente lo mismo. Le cambia el signo. Exacto. Porque ahí son paralelos, en el otro lado son antiparalelos. Y ya no es R2, sino es R1. Todo. Entonces llegamos a esa conclusión. Entonces, ¿cuánto me da ese producto punto entre B y DDL? Neto para toda la superficie cerrada. 0. Entonces la integral de B punto DDL es 0. ¿Y por qué es 0? No encierra el conductor. No encierra ninguna superficie. No encierra ninguna corriente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Qué les parece si hacemos este ejercicio de acá, como para ir calentando? ¿Saben lo que es un solenoide? ¿Han escuchado esa palabra? No, profe. Nunca. Nunca, nadie. No, pero no. Ok. Un solenoide es un alambre colocado como un resorte. ¿Ok? Que tiene un montón de vueltas. Por lo general, los solenoides van a tener vueltas pegadas entre sí y pueden tener más de una vuelta. Digamos, usted puede ponerlo ahí dando vueltas sobre sí mismo, ¿verdad? O por lo general se hace como por ejemplo, vamos a ver, eh, usted- ustedes han visto ay, ¿cómo es que se llama esto? Los cosos de hilo. Es que se me olvidó la palabra. Canutos. ¿Ah? Canutos de hilo. Creo. No sé, nunca lo he escuchado con esa palabra, pero sí. Sí, a donde vienen el hilo para coser. Un ovillo, profe. ¿Ah? Un ovillo. Un bobillo de hilo, esa era la palabra. ¿Lo han visto? Si eso fuera de metal, eso sería un solenoide. ¿Está claro? Como un queso palmito.
El problema del queso palmito es que no es circular o no tiene una forma establecida, sino que el queso palmito es como, es una pelota al final. Aquí por lo general es puede ser cuadrado, un solenoide cuadrado, puede ser un solenoide circular, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ¿está claro que es un solenoide? Sí, ahora sí, profe. Sí, ok. Ahora, ¿qué será un toroide o un solenoide toroidal? ¿Qué se imaginan si yo les hablo de toroide o solenoide toroidal? Algo con torque. No. No, 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 no. Ok, imagínense ese bobillo de hilo, pero que esté puesto sobre una dona. Sí, compañeros. Sí, profe. Una dona es un toroide. Matemáticamente visto. ¿Está claro? ¿O no? Compañeros. Compañeros. Sí, profe, sí está claro. Ok. Si alguien tiene duda, me pregunta. Entonces vamos a trabajar con lo que sería una dona de esas. Entonces nos dice, la figura 2825A muestra un solenoide toroidal en forma de rosquilla, también llamado toroide, y está devanado con N espiras de alambre que conduce una corriente I. Entonces tiene N vueltas. Una espira es una vuelta. En una versión práctica, las espiras estarían más apretadas de lo que aparece en la figura, ¿verdad? Ahí va a tener muchas más vueltas de lo que aparece ahí. Pero con eso no sirve. Entonces, encontrar el campo magnético en todos los puntos. Ese es el problemita que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular el campo magnético aquí adentro. Entonces, ¿cómo esperaríamos que se comporte ese campo magnético? Nosotros esperaríamos que se comporte de la misma manera, que sea paralelo a a esta espira amperiana que estamos haciendo acá. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O no? Paralelo a la espira, profe. Que sea paralela a la espira. Ok, Correcto. se analiza así. ¿Ah? Sí, no, es que no sé por qué yo estaba imaginándome que el campo ahí iba a ser como en ese dibujito de las corrientes, pero con el campo así como rondeando la dona hacia el centro. Ya. No, no. El campo siempre es paralelo. Siempre va a ser perpendicular al radio y a la corriente.
Entonces iría en esa dirección. Oh, ok. Sí. Ujú. Entonces yo esperaría que el campo magnético vaya en esta misma dirección del DDL. Entonces, si yo uso la ley de Ampere, tenemos que la integrar. Hagámoslo en otro color que se vea más bonito. En rojo. Entonces yo tengo que la integral cerrada de V punto DDL es igual a mu sub 0 por la corriente que hay encerrada dentro de esa espira amperiana. Entonces, ¿cuánto me va a dar V punto DDL? V, ¿verdad? Yo esperaría que sea uniforme. ¿Y el DDL cuánto me da? ¿Cuánto me daría el DDL aquí? En toda esta espira. Aquí adentro de la dona. R por 2pi. Huequito de la dona. Como es un círculo, entonces la longitud de todo el círculo, ¿cuánto es? Perdón, profe, ¿podría repetir eso? Se me cortó. Ok, ¿cuál es la longitud de esta espira? En rojo, que está aquí. 2pi. 2pi por r. Este es el radio. ¿Me siguen? Ujú. Ok. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando en esa espira? ¿Cuánta corriente está pasando dentro de esa espira? Cero. Entonces, para que esta multiplicación me dé 0, ¿qué debe ocurrir? Que el campo magnético sea cero, profe. Que el campo magnético sea 0. Entonces, en el interior de la dona, ¿cuánto es el campo magnético? 0. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa si lo hacemos aquí afuera? Afuera del solenoide. Igual. La integral cerrada de V punto DDL sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y esta integral? ¿Cómo esperaríamos que sea el campo magnético y el DDL? Pero son perpendiculares, ¿no? ¿Cómo serían? Campo magnético y el DDL. Ay, perdón. Es que no me dejaba ver la hora. ¿Cómo sería el campo magnético y el DDL? Perpendiculares, profe. ¿Perpendiculares o paralelos?
Ah, bueno, no, perdón. Paralelos. Paralelos. Y como el campo magnético yo esperaría que sea uniforme, entonces eso sería V. ¿Y cuál es la longitud de toda esa línea verde? 2pi por r. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando en total? Pi, profe. ¿Ah? ¿Cuántos cables están saliendo? ¿Cuántos cables están entrando? ¿Cuántos cables están entrando? En total. Profe, no entiendo eso. ¿A qué se refiere con lo de los cables? Es que vea que este cable pasa por acá y entra por debajo. Sale por acá y entra por debajo. ¿Lo ven? Compañeros, Sí, Ujú. eso sí. Profe, compañeros. conté 24. No sé si estoy mal. Bueno, Sí, el no caso sé es para qué que los contó todos. ¿Cuántos habíamos dicho que habían? N. Entonces, ¿cuánta corriente está entrando? I por N. Ok, N por I entra. Ok. Porque vean que con la ley de la mano derecha, para que el campo vaya en la misma dirección, tendrían que ser entrando. Véalo aquí. Ustedes siguen con el dedo gordo, para ver la figura, ustedes siguen con el dedo gordo la corriente y para que vaya en la misma dirección que le estamos dando al campo magnético, entonces contamos los que están entrando. ¿Sí? Y ahora, ¿cuántos están saliendo? N también. Entonces sería menos N por I. ¿Cuánto me da esto? 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el campo magnético en el exterior? 0 también. ¿Ok? ¿Van entendiendo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Y qué va a pasar aquí en el medio de los dos? Con el campo magnético y el DDL. Esto era dentro. Esto era fuera. Y en el medio, ¿qué va a pasar? Profe, si no me equivoco, el campo eléctrico es diferente de cero en el medio, ¿no? El campo magnético. Sí. Profe, ¿y ahí ¿Cuánto, qué va? cuánto me das integral? Integral, vean que también me va a dar B por 2pi por R. ¿Cierto? ¿Hasta ahí me siguen o no?
Sí, profe, ahí yo solo tengo una pregunta. ¿Qué era el valor de mu sub 0? Mu sub 0 era la permitividad, eh, permeabilidad magnética que hay ahí, ya del vacío. Ok. Estamos suponiendo que lo que hay es vacío, que está vacío ahí adentro. ¿Ok? Si aquí tuviéramos un material ferromagnético, igual que con los dieléctricos, entonces sería el mu del material. ¿Ok? Sí, Entonces, gracias. ajá, entonces, ¿cuánta corriente hay dentro de esta espira? Hay N por I cables que entran. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, Sí, profe. Sí. Ok, entonces como hay N por I cables que entran, ¿cuánto sería el campo magnético? Mu sub 0 por N por I entre 2 pi por R. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Está muy complicado. ¿O ya lo van agarrando? creo que lo más complicado es sacarlo de la corriente. Sacarlo de la corriente. Sí, para eso vamos a usar también la densidad de corriente. Veamos otro caso. Supongamos que aquí tengo un montón de cables, pero alineados aquí. Cables infinitos alineados uno a la par del otro. ¿Ok? Bueno, ya ahí se entiende. Que llevan una corriente hacia adentro. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O no? Llevan una corriente hacia adentro. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Con el dibujo, sí. Sí. Ok. Entonces, para cada cable, siguiendo la ley de la mano derecha, vean que este cable individual va a tener un campo magnético en esta dirección. ¿Cierto? Sí, El de la par va a tener un campo magnético en esta dirección y así sucesivamente. Entonces, si empezamos a poner ahí esos cables, vean que en términos generales yo esperaría que el campo magnético vaya para allá y abajo vaya para allá. Así, siguiendo esas dos flechas. ¿Me siguen o no? sí, profe. ¿Seguros?
Entonces, hagamos ahí una espira amperiana para calcular ese campo magnético. Aquí yo voy a decir que voy a tener N alambres por unidad de longitud. O sea, que va a ser el número total de alambres entre la longitud. Este N minúscula corresponde al número de alambres por unidad de longitud. Número total de alambres. O sea, estos alambres van a seguir ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la espira amperiana que nos puede servir ahí? Para que el campo magnético sea paralelo o perpendicular a esa espira. ¿Qué espira usarían ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cómo sería la espira amperiana que usaríamos ahí? Sí, pero digamos, el otro que dijo que para encerrar el campo eléctrico, ¿qué? Para que el campo magnético sea paralelo o perpendicular A la espira. a esa espira. Mm, Yo usaría entonces una espira que sea rectangular, que sea un rectángulo. Y esta sería la dirección de la espira. ¿Se ve bien este anaranjado? Sí, se logra ver. ¿Sí se logra ver? Ok, entonces, como aquí yo tengo un campo magnético B, y aquí también tengo un campo magnético B. Entonces, si yo hago la integral cerrada de B, por eso necesito una espira cerrada. B punto D de L, eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, en este caso, ¿cuánto me da esta integral? Vea que voy a tener que hacerlo para 4 líneas diferentes. Entonces, en la 1, ¿cómo es el campo magnético y el DDL? Para ese lado 1. Perpendiculares. Entonces, al producto punto de dos vectores perpendiculares. 0. Para el 2. Sería igual. Para el 3. Yo voy a decir que esto tiene una longitud L. Entonces, para el 3, ¿cuánto sería? Yo sea el campo magnético Ujú. por L Y para el y 4, sería igual. excelente. Porque van en la misma dirección. Y eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando? Estoy encerrando la cantidad de espiras, ¿verdad? Por unidad de longitud, n minúscula, la cantidad de espiras por unidad de longitud, multiplicado por la longitud que tenga por esta longitud que tenga aquí, de aquí a aquí. ¿Cierto?
Mi espira. ¿Y cuánta longitud dije que tenía? L. O igual, si esto yo digo que vale A, entonces sería B por A, B por A y N por A. Pero igual, voy a dejarlo así con L. Entonces, al final, eso yo decía cambiarlo como para que no se confundan con esta L de acá, porque esta es la longitud total. Voy a ponerle L'. N' es el número total por la longitud total. Eso me da una densidad de cables por unidad de longitud que están alineados. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto me va a dar esto? Si despejo ahí la B, ¿cuánto me da? Ah, aquí me faltó la I. Mu sub 0 I por N entre 2. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí. Sí. Profe, ahí ¿en qué momento cambiaría el valor de n? ¿O nunca lo va a cambiar? No, Ah, no se no. cambia. No, porque yo les puedo decir que puedo tener 1000 alambres en 1 metro. O 1000 alambres por metro. O 10 alambres por metro. ¿Ok? Ok. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. ¿O tienen alguna duda? Está claro, profe. Claro. ¿Hacemos otro parecido o vamos a dar receso? Pero yo ocupo un break. Ocupo un break. Ok, entonces hagamos un receso de 10 minutos. Aquí vamos a ver cuándo. Ya. Ok. No sé por qué en la mañana siempre la computadora está más lenta que de costumbre. Ok, entonces, ¿me acuerdan volver a grabar? Bueno, entonces, ay, no sé por qué le dije detener a eso. Ok, entonces continuemos un poco y hagamos este problema de Ampere. Este aquí rápido. Entonces dice, aplique la ley de Ampere para encontrar el campo en el centro o cerca del centro de un solenoide largo de este tipo. Solenoide tiene n espiras de alambre por unidad de longitud.
y conduce una corriente I. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿No se les parece un poco esta figura a la que acabamos de hacer? Compañeros, compañeras. Profe, sí, un toque. Un toque. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a poner con azul los que están arriba y con rojo los que están abajo. ¿Ok? Nada más como para, ¿verdad? Que tengamos una noción, más o menos. Entonces, los rojos, ¿qué dirección tendría el campo magnético? Vea que si yo estoy arriba, el campo magnético tendría esta dirección. O sea, aquí arriba irían hacia la izquierda. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Y abajo? ¿Qué dirección tendrían? Ley de la mano derecha. Sigan la corriente con su dedo gordo y la dirección de los dedos apunta hacia ahí. Caleb, Hacia la izquierda también, ¿no? ¿por qué? Bueno, yo estaría siguiendo con el dedo gordo hacia el campo B. Y No. como, Siga con el ¿no? dedo gordo. Siga con el dedo gordo la dirección de la corriente. La Ve que corriente aquí la va en corriente sentido sale. horario, ¿no? Ah, bueno, sí, ahí sale. Ahí sale. Entonces, con su dedo gordo hacia afuera de la pantalla Sí, y, sería hacia la izquierda. y hacia dónde van sus dedos en la parte de abajo. Dirija sus dedos hacia abajo y hacia dónde cierra su mano. Si lo hago así, me va hacia la izquierda, punto hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí, Su dedo sale. La mano hacia abajo. ¿Y hacia dónde puede cerrar usted sus dedos? ah, bueno, hacia la derecha. Entonces, Ah, pero entonces, ¿por qué el dedo gordo, bueno, el pulgar, por qué va hacia Z? por el Por punto. el, ok, ¿Qué significaba el punto? que sale. Ok. Y si usted hace lo mismo que sale, pero pone sus dedos hacia arriba, ¿hacia dónde se cierran sus dedos? Ahí sí sería hacia la izquierda. Ok. Esta dirección hacia donde apuntan sus dedos es la dirección del campo magnético. Entonces con el pulgar uno se guía más bien hacia la corriente, Con no la el corriente. campo. Esa es Ah, una forma diferente de usar la ley de la mano derecha, que yo les había explicado tres. Si lo hacen con estos, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia dónde iría su... ¿Qué dice en el azul entonces? Si ustedes tiran su dedo hacia adentro y ponen la mano hacia arriba. ¿Hacia dónde cierra su mano? hacia la derecha también. Hacia la derecha.
Entonces, arriba es hacia la derecha, arriba de los cables. Y abajo de los cables, ¿hacia dónde es? A la izquierda. Entonces, aquí tengo un campo magnético que va para la izquierda. Y aquí tengo un campo magnético que va para la izquierda. Gracias a esa ley de la mano derecha. ¿Lo observan? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Sí, Yo profe, sí. sí. Ok, excelente. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí del campo magnético? Si lo superponemos, ¿qué va a pasar con la suma de los dos campos magnéticos? Daría 0 Y aquí afuera, también. y aquí adentro, Se sumarían. se sumarían. Perfecto, ahí tengo una pregunta. Sí. Em, el campo magnético que sacamos en azul, que eso es ya, pero el rojo de qué es. Ah, de las espiras de abajo. Ah, ok. Entonces hay que sacar es el campo magnético, digamos, de ambos. Eh, Aquí más que todo estamos viendo cómo se comporta más o menos el campo magnético para hacer después la superficie amperiana para la superficie, la espira amperiana para ver entonces ese comportamiento en total. Ok. Entonces, vamos a decir que aquí afuera el campo magnético es prácticamente cero. Y aquí adentro sí tenemos campo magnético. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe, sí. Entonces, ahora vamos a usar una espira amperiana. Yo no puedo usar una espira que cubra ambos. Yo no puedo usar una espira aquí porque ¿cuál sería la corriente encerrada? Con esa espira, bueno, voy a ponerla de otro color, de este. Con esta espira aquí así, ¿cuál sería la corriente encerrada? Compañeros, compañeras. Pues no estoy seguro si, pero es que como queda un poco afuera del circuito. No sé si eso influye algo. O pongámoslo aquí adentro. Una espira totalmente rectangular. Aquí así. ¿Cuánta corriente estoy encerrando? ¿Cuánta corriente estoy encerrando ahí? Cero. Porque estoy encerrando igual cantidad de corriente que sale, que entra, e igual corriente que sale. ¿Lo ven? Ahora sí, mejor. Ok. Entonces, por eso, si ustedes ven la espira amperiana que nos propone el ejercicio, es nada más la mitad aquí. Agarro nada más una de las dos.
Esa es la que me propone. ¿Me siguen? Entonces igual la integral cerrada de b punto de dl ¿cuánto me va a dar esta integral cerrada si lo hago para todas las espiras? Para la espira que está en la izquierda, ¿cuánto me da? 0. Para la de la derecha, También es 0, profe. para la de arriba, cero. Porque vea que el campo magnético es prácticamente cero, según lo que dijimos. ¿Cierto? Y para la de abajo es B por L. ¿Me siguen o no? Profe, ¿por qué el de abajo es B por L? Y no se cancelaría igual que el de arriba. El de arriba, ¿por qué es cero? Porque el campo magnético, vea que si superponemos las dos, el campo magnético es prácticamente cero. Sí, ese sí lo entiendo, pero el que es B por L. ¿Hacia dónde van los dos hacia dónde van los dos campos magnéticos? Ah, pero no, pensé que ese de abajo era el que estaba completamente abajo, que se cancelaban los dos campos. No, no. Vean que la línea, la espira es esta espira que va aquí. ¿La ven? Ah, Esa es la espira ok, amperiana que estamos usando. ok. Sí. Sí, ya viéndolo eso, sí es que pensé que estaba tomando todo lo de abajo también. Entonces nos dicen que B por L es igual a ¿qué? Mu sub 0 por la corriente encerrada, que sería I por N, ¿verdad? Que es el número de espiras de alambre o cantidades de alambre por unidad de longitud. Entonces, el número total sería N por la longitud. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, cancelamos las L's. ¿Y qué nos queda? Mu sub 0 por I por N. ¿Tiene sentido o no? ¿Qué pasaba si solo tenía una línea de alambres? En el ejercicio anterior. ¿Cuánto me daba el campo magnético? En el ejercicio anterior. Me daba la mitad de eso. Pero en este ejercicio, yo podría decir que es, bueno, la mitad me lo da los alambres que salen, que entran, y la mitad me lo dan los alambres que salen. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces lo podemos sacar por superposición de campos magnéticos o lo podemos sacar por ley de Ampere.
¿Van entendiendo? Sí, no, más o menos. ¿Qué parte no entienden? ¿Cómo van con eso? Compañeros, compañeras. De Más o ahí, menos, profe, ahí vamos. ahí, Ahí va bien. Ese último ejercicio me confundió un poco, pero ahí vamos. ¿Qué los confundió? Y, no, toda la parte del análisis de en dónde se cancelaban y dónde sí se unían, pero ya ahí me fue quedando más claro. Muchas gracias. Ok. Vean, vamos a hacer este. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Dice lo siguiente, un cable coaxial consiste en un conductor interior sólido con radio R1 rodeado por un tubo cilíndrico concéntrico con radio R2 y exterior radio 3. Los conductores transportan corrientes iguales y opuestas, distribuidas de manera uniforme a través de sus secciones transversales. Determina el campo eléctrico para una distancia R. Si quieren, aquí vamos a poner para una distancia R minúscula del eje para cuando el radio es menor a R1, cuando el radio está entre R1 y R2, el radio está entre R2 y R3 y el radio es mayor a R3. ¿Ok? Esta parte no me interesa. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Bueno, vamos a empezar con la parte externa, que es la más fácil. Vamos a poner entonces una espira amperiana exterior de radio R. Esa espira amperiana va a tener un radio R. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que esa es la parte D. ¿Qué pasa cuando la integral cerrada de B punto DL esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada? Ok, por la corriente encerrada. Entonces, nos vamos a guiar con I1. Para I1, ¿qué dirección tendría la corriente? Tendría el campo magnético. Vean que el campo magnético tendría esa dirección. Entonces, este va a ser como la trayectoria que va a tener mi DDL. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. profe, no, yo no vi bien porque queda el campo magnético hacia adentro, digamos. ¿Qué dirección lleva la corriente? El I0. Ese va para la izquierda. O sea, si lo cierro ahí viendo, sí, pero es que también está el otro afuera hacia la de derecha. Vamos a guiarnos, vamos a decir con respecto a I1. Entonces,
Y uno va a ser el que me va a decir esas direcciones. ¿Ok? El de adentro. Entonces, para que quede de esta manera. ¿Sí o no? Es que I1 sería con respecto al radio 1. Sí, bueno, sí. Este aquí está corriente. Ok. Ok, sí. Entonces, seguimos con aquí el dedo gordo. Los dedos. Y entonces, los dedos, ¿cómo van a cerrar? Van a cerrar hacia allá. Entonces, voy a seguir en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cuánto me da esa integral? B punto de L. B por 2pi por R. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Y cuál es la corriente encerrada? ¿Cuánta corriente estoy encerrando ahí en esa parte D? O en esa pregunta D. Estoy encerrando I0 que va en la dirección que le estoy dando ahí. Y está encerrando también menos I0. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuánta corriente estoy encerrando en total? 0. 0. Entonces, esto me tiene que dar 0. ¿Qué implica eso? Que el campo magnético en el exterior es 0. ¿O no? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora sí vamos. Por eso quería empezar con la parte D. Empecemos cuando el radio es menor a R1. O sea, aquí. Mi espira amperiana va a estar acá adentro. Adentro de este cable. Este cable de radio R. ¿Ok? Entonces, ahí están cerrando toda la corriente I0. Compañeros, compañeras. Compañeros, compañeras, ¿están cerrando toda la corriente I0 o no? Profe, no estoy seguro, la verdad. No. Entonces vamos a ir al concepto de densidad de corriente. La densidad de corriente es la corriente por unidad de área que hay en un cable. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no me siguen? Que se acuerdan que ya habíamos visto en el capítulo 25 esa definición.
Que yo les dije que más adelante iba a ser muy importante. Ya llegamos al más adelante. Entonces, sí, Esteban. No, perdón, profe, no, nada más era, entonces lo que se utiliza ahí es la densidad específicamente porque no, cubre todo, Correcto, todo y cero. correcto. Entonces, para poder sacar cuál es la corriente encerrada, lo vamos a hacer como la integral de la densidad de corriente punto diferencial de área. De esa manera vamos a encontrar la corriente encerrada. Entonces vamos a decir que va desde 0, porque tenemos corriente desde el centro hasta el radio R. El diferencial de área sería un diferencial de superficie para un círculo que sería 2pi por R. DDR. Y J en este caso es constante. Entonces J vamos a decir que es I0 entre pi por R1, perdón, como es área, al cuadrado. Aquí me faltó el cuadrado. Sí, corriente entre área. Así definíamos la densidad de corriente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Pi se me va con pi. Entonces esto me va a quedar. ¿Cuál es la integral? O sea, 2pi. Yo les dije una cosa y escribí otra. 2pi por R DDR. Ese es el diferencial de área. Entonces, ¿cuánto me da esta integral? Esta integral me va a dar I sub 0 por R al cuadrado entre el radio 1 al cuadrado. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Entonces la integral de b punto de dl siempre me va a seguir dando b por 2pi por r. Y eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que da I0 por R2, por R al cuadrado, entre R1 al cuadrado. ¿Sí o no? Compañeros, Alejandro, que no lo he escuchado. Bueno, Esteban. Sí, profe. Sí. Sí, sí, todo bien, ahí vamos. Ok, y despejamos de aquí. Este R, me da con S. Y el 2pi pasa al otro lado a dividir. Entonces, este es el valor del campo magnético dentro de ese alambre. ¿Me siguen? Ya calculamos este y ya calculamos el D. Vamos para R1 y R2.
Entonces igual, la integral de b punto de L, ¿cuánto me da? B por 2 pi por R. ¿Y cuánto estoy encerrando aquí entre A y B? Entre R1 y R2. ¿Cuánta corriente estoy encerrando? Santiago, Pero la verdad es que no estoy muy seguro. ¿de cuánta corriente ve dentro de ese círculo? La I0 esa, profe. Y cero, correcto. Entonces esto pasa al otro lado de dividir. ¿Lo vieron? ¿O no? ¿O es lo mismo? Es lo mismo si ponemos aquí R1. ¿Qué pasa si yo pongo R1 ahí? Aquí me va a quedar R1. Porque vean que aquí, en esto que sobra, no tengo corriente. Entonces sería hasta R1, no hasta R. Y aquí se me cancelan. ¿Lo ven? ¿O no me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, ya vamos para la parte C. Para la parte C nos dicen que ahora hagamos nuestra espira. Voy a hacer esto en rojo porque aquí es diferente. Nuestra espira la vamos a hacer aquí. Esto de radio R. Entonces, ¿cuánta corriente estoy encerrando ahí? Ahí voy a estar encerrando la corriente encerrada. Va a ser igual a ¿quién? La corriente I0, que dije que es positiva, si va para la izquierda. Y un pedacito de la corriente esta. Entonces va a ser menos la integral, porque como estoy haciendo un pedacito de J punto diferencial de área. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿quién es J? J es la corriente entre el área del cable de afuera. ¿Y cuál es la corriente que pasa por el cable de afuera? Y cero. ¿Y cuál es el área? Pi por R2, R3, perdón, al cuadrado, menos R2 al cuadrado. Esta es, entonces, esta expresión de acá es la J de afuera. Este es J. Y el diferencial de área es 2pi por R de dr. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces aquí también me va a quedar B por 2pi por R
igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. O sea, el I0 menos, ¿cuánto me da esta integral? Este sería integrado desde R2, que tengo corriente en el de afuera, hasta R. Entonces sería menos I0 entre pi por R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, y esa integral lo que me va a dar es, bueno, el pi se me va con el pi, este pi se cancela con este pi, y el 2 se me va con el 2 de la integral. Entonces, este pi ya no queda. Y sería entonces r cuadrado menos r2 al cuadrado. ¿Me siguen? ¿Me van captando la idea? Y este 2pi por r pasa a dividir. ¿Entendieron ese ejercicio? Sé que lo hice bastante rápido, pero sí quería que vieran un poco este manejo. ¿Les quedó claro? A mí sí, profe. Pero la parte que hay que tener cuidado, yo creo que más bien es como ya a la hora del despeje. Pero lo demás sí lo Ajá. entendí. Ok, excelente. J también hay que tener mucho cuidado para encontrar esa corriente encerrada. Y vean que es muy parecido a lo que estábamos haciendo antes. Nada más que antes lo hacíamos con cargas superficiales o cargas en un volumen o en una longitud. Aquí J nada más es por unidad de longitud, como se define. ¿Ok? Entonces ya no les quito más tiempo. Como nadie más, como solo, creo que solo Andrea fue la que estuvo hablando. Entonces supongo que el resto o lo entendieron o no entendieron nada. Espero que sea la primera. ¿Ok? No, sí Entonces, estuvo claro. De hecho, me pareció un poquillo más complicado el segundo ejercicio que hicimos, porque a la hora de que usted lo resolvió, sí entendí, pero si hubiera tenido que agarrar así desde cero, no hubiera sabido cómo resolverlo. sí, por eso traté de que los que escogí para hacer hoy, que fueran bastante variados y que tuvieran como diferentes cositas ahí interesantes o cosas, ¿verdad? Alguna Si ese cuestión. segundo voy a tener que ver la clase de nuevo con calma y ver cómo fue que lo resolvió, porque es uno que no hubiera podido ver, no lo hubiera podido hacer yo. Ujú. Sí, sí, por eso fue por lo que quise como hacerles diferentes cosas y como ir englobando los más generales, digamos, los más típicos para que los tengan. Ahora les pueden dar un J que sea una función y ahí con eso lo trabajan. Pero eso es un poco la idea general. Ok, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto. Nada más que sí, la clase se me fue demasiado rápido. Quería hacerles algunos otros ejercicios más, pero
Sí, no es lo mismo cuando uno los está haciendo que cuando uno está explicándolos. Entonces, por eso es por lo que siempre tarda uno más explicándolos. Bueno, entonces, si no quedan dudas, voy despidiéndome de los que están viendo el video.